Lo hemos titulado Glyphing, ciencia y algo más. Y espero, sobre todo, que al final de la presentación, este algo más, cada uno lo haya recogido, ¿vale? Y a lo mejor no todo el mundo recoge lo mismo, pero para mí es importante el algo más, que es todo lo que se desprende de Glyphing, ¿no? Porque lo que sabemos de Glyphing es que es un método de entrenamiento de la lectura y que está basado en la ciencia, pero ese algo más es lo que creo que hace de Glyphing un lugar bonito en el mundo. Y me gusta decirlo así y no son pretensiones, es simplemente que pienso que todos queremos, ¿no?, intentar hacer que nuestro paso por el mundo sea algo bonito. Bueno, yo creo que Glyphing es algo bonito en el mundo, espero poderlo compartir de esta manera. Bueno, pues son 10 puntos y los vamos a ir desgranando. Aquí los he puesto los 10. El primero es que funcione, o sea, necesitamos que ¿no?, Glyphing, ciencia y algo más. ¿Y en qué radica el éxito de Glyphing? Bueno, pues estos son los 10 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que todos estos años hemos estado, en lo que hemos estado trabajando, siempre con esta idea, cada vez creo consiguiéndolo más y mejor? Vale, lo primero es que funcione y esto fue el punto de partida, ¿no? Los que conocéis mi historia sabéis que esto fue un piloto muy pequeñito que se hizo para Mario, para mi hijo Mario, mi tercer hijo, con una dificultad de lectura muy grande y con un diagnóstico muy tardío y con mucho sufrimiento durante el recorrido escolar, mucho sufrimiento y mucha incomprensión y, y, y mucha desesperanza, ¿no? Entonces, mi idea cuando yo empecé, yo no tenía un proyecto de vamos a solucionar los problemas de lectura, mi proyecto era, tengo que reparar el corazón de este niño, teniendo una buena inteligencia, teniendo un buen entorno, teniéndolo todo para poder ser feliz en esta vida, se siente muy desgraciado porque tiene este bloqueo con el aprendizaje. Por lo tanto, yo partí de un trabajo cognitivo, pero de ahí viene nuestro eslogan, ¿no? Entrenar el cerebro para tener cuidado, para cuidar el corazón, porque al final es lo más importante. Bueno, que Glyphing funciona, lo probamos con Mario, luego lo probamos con otros niños y lo más importante, funciona primero de forma significativa. Esto quiere decir que estadísticamente, ¿no?, las estadísticas te demuestran que esa mejora que tú has provocado con una intervención se debe a la intervención, que es suficientemente grande, ¿no?, el tamaño del efecto como para saber que ha sido tu intervención y no cualquier otra variable. Esto es muy importante porque cuando Mario mejoró, fue tan grande su mejora que yo no me la creí, ¿no? Y yo pensé que habían otras variables que no habíamos, entonces hicimos esta prueba piloto con muchos más niños y salió resultado significativo, ¿no? La segunda pregunta mía fue, bueno, pero Mario ha mejorado haciendo Glyphing cada día durante 6 meses. ¿Tendrá que hacer Glyphing cada día? Porque yo esto lo veía como algo horroroso, tener que hacer Glyphing el resto de tu vida. No, lo que se vio es que lo que adquieres en Glyphing es duradero, o sea, perdura con el tiempo aunque tú dejes de entrenar, porque evidentemente en un momento tienes que dejar de entrenar. Es sostenible. ¿A qué le llamo yo sostenible? Bueno, pues que en el mundo, antes del mundo digital, aparte de que no era posible, pero si hubiese sido posible, para poder hacer un entrenamiento personalizado, que ya lo veremos, es una de las claves de que esto funcione, tendríamos que haber editado un libro para cada niño, pero es que además no nos hubiese servido ese primer libro. Es que a los 2 meses ese niño necesita otro libro y tienes que editar otro libro solo para él. Vale, pues ¿por qué es sostenible? Porque tenemos un solo programa, un solo método, Glyphing, y esto sirve para todos los niños de todas las edades y de todo el nivel de dificultad que se encuentren. Lo podemos ir aplicando y luego lo veremos también a otros perfiles. Y con transferencia. Esto para mí era muy importante porque sabéis que yo vivo en un país bilingüe, ¿no? Mi primera lengua es el catalán, mi segunda lengua es el castellano, pero soy totalmente bilingüe. Pero claro, yo estaba entrenando a Mario en catalán y yo pensaba, bueno, ¿y luego qué con el castellano? ¿Resulta que tendremos que hacer Glyphing en castellano? No, hay transferencia. Todo lo que Mario mejoró en catalán lo ganó también en castellano. Evidentemente que la vía léxica, que es la del vocabulario, pues
lo trabajas mejor en la lengua que más utilizas cuando lees, pero todo el proceso de lectura mejora en todos los idiomas. Y digo todos porque, aunque esto no lo tengo probado yo por mí misma, sí que tenemos a muchas personas, sobre todo de Latinoamérica, donde hay muchísimos colegios bilingües con castellano e inglés, tenemos muchísimas familias, ¿no? y profesionales que nos han dicho, es que el niño trabaja en castellano y ha mejorado en inglés. Es decir, hay transferencia y esto es una noticia muy bonita, ¿vale? Es decir, que podemos trabajar en cualquier lengua. Cuando tenemos varias lenguas y muchas dificultades, ¿qué recomiendo yo? Pues hay dos criterios. Para mí, el primer criterio, si el niño es pequeño, el primer criterio es trabajar con la lengua materna, porque es la lengua del corazón, la principal, ¿vale? Entonces, trabajar con la lengua materna. Cuando ya eres mayor, puedes trabajar con cualquiera de las dos lenguas con las que tú estés lidiando, digamos, en el colegio o en tu vida, y quizás adaptarse a la lengua principal del colegio, para que de esta manera tus mejoras en esa lengua se vean reflejadas enseguida en tu actividad escolar. Lo digo esto porque es una pregunta frecuente cuando hay bilingüismo y en mi caso, ya digo, como nosotros somos bilingües, es algo que tenemos muy encima de la mesa. Vale. La otra buena noticia es que funciona a cualquier edad. Lo que pasa es que lo que nos dicen los resultados es que mejora antes los niños pequeños y esto pues también es muy fácil, ¿no? Hay cosas que las aprendemos muy fácilmente cuando somos pequeños y nos van costando un poco más a medida que nos hacemos mayores. Pero siempre podemos mejorar, siempre es siempre. A veces hay que encontrar la fórmula, la manera, el tiempo, la fe y la confianza, ¿no? Porque si partimos de la base que no puedo, pues es difícil poder, ¿no? Y el tamaño del efecto es mayor y más rápido de alcanzar cuanto más pequeño eres. Es por eso que en lectura ¿cómo se llama? La intervención precoz y sobre todo la evaluación precoz para saber si tenemos problemas, cuanto antes se haga mejor. Y no para alarmarse, lo digo siempre, y no para medicalizar a los niños. No, simplemente para poder conocerles y saber qué es lo que necesitan. ¿Vale? Vale, y la otra cosa, para mí muy bonita, muy importante, este es un estudio que hicimos, todos los estudios se han hecho con la Universidad de Barcelona, en este no lo he puesto, pero también. Este estudio era con la Facultad de Psicología y con el Brain Institute y lo que hicimos fue medir el efecto en niños de entorno socioeconómico bajo, niños de entorno socioeconómico medio y niñas y niños, todos son niños y niñas, de entorno socioeconómico alto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que en los entornos socioeconómicos bajos hay como una moral muy baja en cuanto a que esto vaya a ser posible con mis niños, ¿vale? Por todas las dificultades añadidas que puede haber, que al final dificultades añadidas pueden estar en todas partes, en cada uno de su estilo. Bueno, pues lo que vimos es que todos los niños mejoran mucho, ¿no? La franja roja es el post-entrenamiento, la franja amarilla es el pre-entrenamiento. Este es un entrenamiento de pocos meses, por lo tanto, tuvimos mucho resultado en muy poco tiempo. Y lo que vemos es que funciona en los tres casos, pero el tamaño del efecto es más grande cuanto más alto es el nivel. Pero bueno, nivel medio y nivel alto es lo mismo, 70 y 71, es un tamaño del efecto muy grande. Y en nivel bajo el tamaño del efecto es de 55. Es un buen tamaño del efecto, pero lógicamente es más bajo. Vale, ¿qué es lo que ocurrió? Pues algo que también me alegró mucho. Lo que ocurrió es que los niños del entorno socioeconómico bajo habían realizado menos sesiones y los niños del entorno socioeconómico alto y medio habían realizado más sesiones. Es decir, aquí el problema no era a ti Glyphing te funciona mejor que a otro. No, no, es que tú tienes más oportunidades educativas que te permiten glifear más, tienes a más personas atentas a ti seguramente y con más tiempo o más disponibilidad para poder hacer que hagas las sesiones de entrenamiento, haces más sesiones de entrenamiento, tienes un mejor resultado. Y para mí esto es una gran alegría porque quiere decir, vale, la herramienta nos funciona. Allí donde nos falta la posibilidad de ejercitar, allí donde están nuestros esfuerzos.
Y esto es lo que este estudio nos sirvió, pues esto, para muchos proyectos que tenemos en entornos muy vulnerables, en decir, vale, esto aquí va a funcionar, lo único que necesitamos es encontrar de qué manera conseguimos que estos niños puedan hacer tantas sesiones de entrenamiento como un niño de otro entorno con mayor suerte pues, en algunas cosas, ¿no? Y a mí me alegró especialmente este ejercicio no, es un estudio. Vale, basado en la evidencia y aquí lo que os voy a explicar es, hemos puesto a Newton, este es a nuestro Isaac Newton dibujado por Silvia Pla, que es nuestra ilustradora, y evidentemente no nos queremos comparar con Isaac Newton, que se cree que es el científico más genial que ha habido en la capa de la Tierra, por lo tanto no nos vamos a querer equiparar, pero sí que nos inspira una frase que él le escribió a un científico compañero suyo en el 1675 que le decía, si yo he podido ir más allá, ¿no? Si yo he podido ver lo que he visto, ¿no? La teoría de la gravedad, ¿no? Si yo he podido ver lo que he visto es porque andaba sobre hombros de gigantes. Cuando se habla de la frase esta, ¿no? Se ha hecho muy famosa, cuando dice vamos sobre hombros de gigantes, significa que tienes un buen apoyo, es decir, que alguien antes que tú ha hecho un trabajo suficientemente bueno como para que tú te subas a esa atalaya, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que tengo mucha suerte porque a mí la vida me ha dado una muy buena familia, entonces yo siempre digo mis padres me dieron una atalaya, me dieron un sitio alto desde el cual observar y yo tengo que estar siempre agradecida por esta atalaya, ¿no? Pues nosotros somos muy agradecidos y ¿cuál es nuestro punto alto, ¿no? Nuestras espaldas de gigante que nos han hecho poder hacer un lifting? Pues gente que conoceréis y muchos otros que no están aquí, pero gente que a mí desde el principio, ¿no? Leerlos, escucharlos, me hizo decir, ostras, sí, 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 esto es lo que se tiene que hacer, pues fueron Marianne Wolf, Sally Schawitz, Stanislas Dejane, Uta Frith, Linnea Eri, Ana Sansimó de Barcelona, Isabel Solé también de Barcelona y Adele Diamond. ¿Vale? Hay más personas, pero estas fueron las que a mí me inspiraron muchísimo y me dieron fuerzas diciendo, sí, 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 vamos por buen camino, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues recogimos una frase de Uta Frith, ¿no? Que dice, debemos entender cuáles son los pasos cognitivos que están involucrados en la buena lectura, ¿no? En ayudar a los niños a leer bien para poder ayudarles, ¿no? Y más todavía a aquellos que tienen dificultades. Esto es lo que veíamos que se necesitaba. Tenemos que conocer cuáles son nuestros pasos y esto es lo que hicimos, ¿eh? Estudiamos los pasos de la lectura y luego dijimos, vale, ¿dónde se nos encallan los niños que no lo consiguen? ¿Dónde están cada uno de ellos? Y ahí vimos que se encallan en diferentes sitios, pero que más o menos acaban saliendo patrones de lectura, sí, patrones de lectura. Y por lo tanto, lo que dijimos es, vale, pues tenemos que hacer esto que antes hemos dicho que era sostenible, ¿no? Tenemos que hacer un método, un camino de aprendizaje que sea el camino que necesita cada niño. Y no para mimarlos demasiado, no para tenerlos entre algodones, no para que no tengan que hacer un esfuerzo, no, sino para que puedan hacer el esfuerzo que pueden hacer a cada momento para mejorar y andar su camino. Y para eso tenemos que conocer cuál es el camino de un aprendizaje de la lectura normal y cuál es el camino de aquellos que se nos encallan por el camino, valga la redundancia. Y aunque todo esto que os he explicado hasta ahora sale de la teoría, ¿no? A mí me gusta mucho la práctica, yo siempre digo que soy una mujer de acción, pero no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, también me gusta mucho la teoría. ¿Vale? Entonces, a mí la teoría me sirve para dar luz, ¿no? Para ver que no estoy haciendo ninguna tontería, que no me estoy imaginando algo que sí, pero que no, sino que algo que estos gigantes anteriores a nosotros pues ya nos han puesto las piedras del camino, pero luego hay que probar. Y probando, ¿no? También sin querer paralelizar, simplemente como inspiración, ¿no? Tenemos a la señora Curie, ¿no? Que no estaba buscando la radioactividad, no sabía que existía la radioactividad, pero la encontró, ¿no? Y como Picasso, la encontró porque estaba trabajando, ¿no? Bueno, nosotros también estábamos trabajando y lo que vimos es que mientras trabajábamos lectura, resulta que descubrimos
que algo que cuando trabajas lectura de una manera metódica, sistemática, intensiva, que es nuestra propuesta, gradual, respetuosa, etcétera, lo que estás haciendo es mejorar la memoria de trabajo. Y esto es brutal, de verdad que esto es brutal. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, bueno, lo digo yo otra vez porque lo dicen los gigantes, ¿eh? Todo lo que digo yo lo dicen los gigantes seguro porque yo siempre me apoyo ahí. Bueno, pues yo siempre digo que hay dos puertas al aprendizaje, a cualquier aprendizaje, ¿no? De la lectura. La primera puerta es la atención. Donde no hay atención no hay aprendizaje. Y el segundo es la memoria. Y resulta que trabajando lectura se mejora muchísimo la memoria de trabajo. Trabajando lectura, lo he dicho bien, se mejora la memoria de trabajo. Y mejorando esta memoria de trabajo, y no se mejora un poquito, se mejora mucho. Yo invito a todas las personas que trabajan como profesionales de la educación, de la psicología, de la psicopedagogía, de la logopedia y pasan test eh, psicométricos a sus alumnos, a sus estudiantes, a sus pacientes, que evalúen memoria después de un entrenamiento, que lo evalúen antes y que evalúen después memoria, porque la memoria mejora mucho. Y lo que tiene de bueno es que esto es un efecto, un efecto de ruedecillas, de engranaje que unas van moviendo a las otras. ¿Por qué? Porque cuando tú mejoras memoria, automáticamente mejoras atención. Y cuando mejoras memoria a corto, que es la memoria que se mejora leyendo, estás mejorando la recuperación de la memoria a largo plazo. Es decir, estás haciendo que los niños tengan más memoria para entender lo que leen y para estudiar incluso, para luego cuando tengan que estudiar, ¿vale? Entonces, todo lo que nos hace aumentar la memoria es un entrenamiento cognitivo que luego va a redundar en todo, en las matemáticas y en todas las asignaturas académicas. Y eso redunda en el corazón, siempre. Porque un niño que se da cuenta que no rinde en el colegio, pues es un niño que se hunde. Y un niño que se hunde es un adulto al que luego necesitará mucha terapia. Un niño que se hunde es un adulto que luego necesita mucha terapia. O sea que si podemos hacerlos felices sin malcriarlos, que ahí está el equilibrio y ahí está el arte de educar. Vale, otros puntos que necesitamos para ese que funcione y ese Glyphing Ciencia y algo más, ¿no? Necesitamos que sea personalizado, que sea sistemático, gradual e intensivo. Eso las personas que ya trabajan con Glyphing saben que no es tan fácil, ¿no? Porque a veces, yo soy muy transparente, ¿no? El Glyphing es muy bueno, pero a veces tenemos personas que nos dicen, nos faltan sesiones entre estas sesiones y estas sesiones, aquí tienes un gap, ¿no? Aquí esta gradualidad a veces pues la puedes perder un poquito, pero no pasa nada, porque como estamos siempre muy atentos a lo que nos dicen las personas que trabajan con nosotras, lo que hacemos es decir, vale, pues vamos a estudiar cuáles son estas sesiones de este escaloncito que necesita este niño con el que estás trabajando. Porque así es como nació Glyphing, rellenando los escaloncitos que Mario necesitaba para llegar de A a B, ¿no? Había otros niños, o sus hermanos, por ejemplo, que habían llegado de A a B subiendo 3 escaloncitos. Mario necesitó 30 escaloncitos. O sea, esos 3 escaloncitos se convirtieron en 30 escaloncitos que hizo Glyphing, ¿no? con sus sesiones para que Mario pudiese andar esos 3 escalones de sus hermanos en 30 escaloncitos, ¿vale? Y tiene que ser intensivo. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Vale, evaluar es clave. ¿Y evaluar es clave para qué? Primero, para saber dónde estamos. Si queremos hacer un entrenamiento sistemático y gradual, necesitamos saber dónde estamos. Lo del intensivo viene más tarde, ¿vale? Sistemático y gradual, necesitamos saber dónde estamos para saber qué camino tienes que recorrer y qué escaloncitos te tengo que poner aquí en medio. Y evidentemente una evaluación final porque tenemos que saber si lo que estoy haciendo funciona o no funciona. Aunque, como estamos en un sistema digital, cada una de las sesiones va a ser una mini evaluación, porque cada sesión va a quedar registrada y cada sesión nos va a estar diciendo, por ejemplo,
Yo estoy entrenando a una niña, yo ahora ya no entreno a niños, pero alguna vez entreno a alguno, estoy entrenando a una niña en estos momentos y lo último ya ha mejorado mucho, pero bueno, le falta un poquito todavía. Pues lo último que he hecho ha sido decirle, mira, de estas sesiones que te voy a poner, que ahora son ya todas sesiones de lectura, son las sesiones aventuras, por si hay alguien aquí que nos conoce, yo te voy a poner 2 días seguidos la misma sesión y se lo explico al niño, ¿eh? Le explico, te voy a poner 2 días seguidos la misma sesión. ¿Por qué? Porque quiero que tú misma veas cómo el segundo día, esa sesión la vas a hacer en la mitad de tiempo. Es decir, cómo la frecuencia y el conocimiento de lo que del material con el que estás trabajando te permite, antes no, ¿eh? Cuando tú estás muy mal, lo haces un poquito mejor, pero no mucho mejor. Cuando tú ya estás mejorando mucho, una repetición de una sesión te puede doblar la velocidad o incluso el nivel de comprensión de la primera vez. Por lo tanto, esto a ti te da esta idea vale, si estoy mejorando, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Si yo en la segunda sesión repetida estoy doblando, quiere decir que si una tarea del colegio me la dan, yo la tengo que mirar 2 veces, porque la primera vez la hago más o menos y la segunda vez la hago bien. Pues esto te está dando a los niños estrategias de herramientas para conocer qué es lo que ellos necesitan aplicar en su vida, en la lectura y en todo lo demás para mejorar. Es lo de siempre. Hay niños que con una lectura tienen suficiente. Bueno, tú ahora en este punto, antes necesitabas 10 quizás, ahora necesitas 2 lecturas. No pasa nada, necesitas 2 lecturas. Ya está. Esto es lo que sabes hoy. O a lo mejor necesitas 3, pero lo sabes, necesito 3 lecturas. Tienes un camino, tienes un proyecto, tienes un reto y tú mismo sabes cómo puedes llegar a conseguirlo. Para mí esto es fabuloso. Para mí esto es este respeto del camino del aprendizaje. Vale, ¿qué hacemos con esta evaluación? Bueno, pues esta evaluación nos dan datos. Estos datos nos colocan a los niños en 2 mapas. El mapa de la derecha es el mapa de la fluidez y de la precisión lectora, ¿vale? Y es la campana de Gauss. Entonces aquí tú tienes a los niños y sabes a nivel de descodificación, estamos hablando de fluidez, por lo tanto, solo descodificación, y estamos hablando de la campana de Gauss, tendremos a los niños que son muy buenos lectores a la derecha, los niños con muchas dificultades a la izquierda, y cuanto más a la izquierda, más dificultad, y los niños que están en la media, pues están en la media. ¿Cómo sabemos dónde está cada niño? Pues porque tenemos baremos, luego más tarde también lo veremos. Pero esto es muy importante y lo explico porque como hay público de diferente índole aquí, yo sé que las profesionales esto lo sabéis, pero por si hay familias y no lo saben, yo os digo que la velocidad es muy, muy, muy importante. Es un factor imprescindible la velocidad. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad libera recursos cognitivos, otra vez, atención y memoria, que ya hemos dicho que son la puerta de la comprensión y de cualquier aprendizaje, para poder hacer una buena lectura. Por lo tanto, que no se piense nadie, no estoy preocupado, no estoy preocupada porque lo lee todo. Sí, pero ¿a qué ritmo lo lee todo? Porque si lo lee muy despacito, eso le va a suponer un problema de lectura. Y cuando lees muy, 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 muy despacito, eres disléxico, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Y si ahora nos vamos a la parte izquierda de la pantalla, aquí hemos aplicado el Simple View of Reading, el modelo de Gattan-Tammer y el modelo de la cuerda, ¿no?, de Hollis Scarborough. Y esto nos dice 2 cosas. Esto es primero la evaluación, que nos pone en relación 2 variables, que son las variables que Gott y Tammer, ¿no?, en este modelo de Simple View of Reading, nos dicen que son los variables básicos de la lectura. Comprensión lectora, eje de coordenadas horizontal, ¿no?, cuánto entiendo de lo que leo, y eje vertical, velocidad de lectura, fluidez lectora, a qué velocidad y con cuánta precisión leo lo que estoy leyendo. Vale, en la velocidad de lectura, ¿dónde cortamos? En el percentil 30, y lo veis aquí. Veis aquí que tenéis la rayita del percentil 30, que nos separa a los niños de esta franja de aquí abajo, que son los niños que leen muy despacio, por debajo del percentil 30. ¿Dónde está el percentil 30? Pues aquí, ¿veis? En la campana de Gauss, los que son medio bajo. Del percentil 30 para abajo
estos niños no tienen la velocidad suficiente como para poder liberar recursos atencionales y cognitivos para hacer una buena lectura. Todos estos niños de aquí, no todos son disléxicos, los disléxicos están aquí en el fondo, pero estos niños de aquí que no son disléxicos y que no van a tener un diagnóstico, estos niños de aquí también necesitan trabajar lectura. Y de estos niños de aquí que están por debajo del percentil 30, tenemos dos grupos. ¿Cómo se separan estos dos grupos? Pues por la línea que sale del 70% de la comprensión lectora. Por encima del 70% decimos, bueno, vale, si has comprendido un 70% de lo que has leído, bueno, te falta un poquito, te falta un 30%, que es bastante, pero bueno, eres un niño, eres una niña, estás en la escuela, tampoco te voy a machacar, ¿no? No te voy a pedir el 100. Yo con el 70 me conformo. Y aquí tenemos a los que están en rojo, que son los que leen despacio y entienden por debajo del 70, y los que leen despacio pero comprenden por encima del 70. Vale, la mayoría de disléxicos están aquí, en el lila. Glyphing no es una herramienta diagnóstica, pero se le acerca mucho. ¿Vale? La mayoría de disléxicos te salen en el lila. Puedes tener algún disléxico en el rojo. Y más en cuanto mayores son los niños. O sea, tú evalúas a niños pequeños y el disléxico te sale en la lila. Cuando los niños van haciéndose mayores, puede ser que el disléxico ya se haya caído en la roja. Es decir, ha empeorado porque le ha empeorado la comprensión a causa de sus dificultades de descodificación. ¿Vale? Y luego en la línea superior tenemos a los niños que que leen a una fluidez superior al 30%. Pues son todos los niños medios que están aquí en azul y todos los verdes. Pero también se dividen en dos grupos. Se dividen en dos grupos porque hay los que leen rápido pero no entienden y luego están los que leen rápido y entienden. Claro, estos son los felices de la lectura. Estos, luego lo veremos, pero estos son los que disfrutan leyendo. ¿Por qué? Porque tienen una buena fluidez y una buena comprensión. Para ellos leer es tan fácil como para nosotros pedalear una bicicleta. Entonces disfrutan del paisaje porque el pedaleo va solo. ¿Qué pasa con los niños que tienen una comprensión bajita? Bueno, pues evidentemente en Glyphing tenemos muchísimas sesiones que trabajan la comprensión y seguimos creando más sesiones porque la comprensión es infinita. Entonces seguimos creando sesiones para que trabajen la comprensión. De todas formas, hay otra charla que a mí me gusta mucho hacer, que son los 5 factores claves de la comprensión. Y si acaso ya programaremos un webinario para más adelante, porque a mí esta charla me gusta mucho, porque a veces la comprensión, que es una cosa muy complicada, la comprensión, aquí podríamos hablar largo y tendido. Yo tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, mi último ejemplo, que a lo mejor alguien ya me lo ha oído, perdón si me estoy repitiendo, pero ya tengo una edad, ya puedo empezar a repetirme. Tengo un ejemplo y es que yo leo mucho, ¿vale? Leo mucho, pero yo no era una súper lectora de pequeña. Yo tuve la suerte de tener a mi hermana mayor, que ella sí que es una súper lectora, igual que mi hija mayor, y ella me introdujo en la lectura y ella me hizo un Glyphing a medida, porque ella me iba dando aquellos libros que sabía que yo podía, leía junto a mí, me fue introduciendo en la lectura y gracias a ella yo soy una buena lectora y una lectora asidua. Bueno, pues siendo buena lectora, yo hace un año decidí leer a Borges. Estaba en Argentina y dije, yo este año me compro los cuentos de Borges y me leo a Borges. Yo, el primer cuento que leí, Los Inmortales, tuve una crisis de inteligencia. Yo pensé, ¿qué te pasa? O sea, entendí poco. Yo, Los Inmortales de Borges lo tuve que leer 4 veces. A la tercera vez ya me encantó y a la cuarta vez lo disfruté muchísimo. Es uno de mis cuentos preferidos. Pero tuve que leerlo 4 veces para poder entender a Borges. Entonces, si a mí me ponen una prueba de comprensión, sin haber leído nunca Borges, de un texto de Borges, yo podría suspender y podrían decir que yo no entiendo nada. No, a ver, yo entiendo muchas cosas, pero a Borges así en frío no lo entiendo. ¿Vale? Por lo tanto, es muy delicado cómo medimos la comprensión. Y es por eso que tenemos una conferencia muy bonita de estas 5 claves. ¿Por qué? Porque cuando los niños nos caen aquí, en el marrón, tenemos que preguntarnos por qué no están entendiendo. Y hay 5 puntos que nos pueden ayudar mucho. Y luego la otra cosa que quería decir al respecto de la comprensión, tendré que decirlo más adelante porque se me acaba de escapar.
Os lo digo más adelante que seguro que me sale, pero ahora se me acaba de ir de la cabeza. Ya os lo diré, perdonad. Vale, y toda esta evaluación que nos coloca a los niños en esta campana de Gauss y en este eje de coordenados nos da datos tan bonitos, tan valiosos y tan útiles como, por ejemplo, este es un resumen de resultados, estamos en mecánica lectora, ¿no? Y estamos en velocidad y precisión, que las dos juntas nos darían esta mecánica lectora y esta cosa que buscamos, que es la fluidez, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice que esta niña, es una niña, nos da un percentil 14 de cuarto de primaria. Es decir, llega una niña de cuarto de primaria, en este caso es esta niña que estoy llevando yo ahora, te llega una niña de cuarto de primaria, le haces la evaluación Gleafing y te dice que tiene un percentil 14. Un percentil 14 significa que el 86% de sus compañeros, ¿vale?, leen mejor que ella. Bueno, pues ella está en ese 14% de niños que leen peor. Es decir, en su clase habrá alguien que lee peor que ella, pero ella está entre los que leen peor, ¿vale? ¿Y Gleafing qué hace? Como tiene baremos de todos los cursos lectores, te dice, mira, este resultado de esta niña es el resultado posible de una niña de segundo de primaria. O sea, te está diciendo, tiene 2 años lectores de retraso. ¿Por qué es importante esto? Yo lo llamo siempre, es la magnitud de la tragedia. Cuando Mario tenía problemas de lectura y yo no sabía nada de todo esto, yo no tenía ni idea de cuál era la magnitud de la tragedia. Yo sabía que Mario leía mal, pero no tenía nada que midiese. Si hubiésemos medido, yo me hubiese, me hubiese dejado todo lo que estaba haciendo y me hubiese puesto a hacer esto mucho antes, porque habría visto, pensad que Mario, yo lo evalué por primera vez a finales de quinto de primaria, habiendo repetido cuarto, lo cual quiere decir que era un niño de finales de sexto, o sea, un niño que estaba terminando la primaria, y me dio una lectura de primero de primaria. Y Mario no es único, hay muchísimos niños en todos los colegios del mundo que están en sexto de primaria, a punto de pasarse a secundaria, con una lectura de primero de primaria. Estos niños son los del fracaso escolar. Estos niños son los que abandonan el sistema escolar. Estos niños son los que, muchos de ellos, evidentemente, y por suerte, no todos, acaban trabajando en bandas en las calles, ¿no? Acaban buscándose la vida en cualquier sitio que no tenga nada que ver con el mundo académico. Por lo tanto, es algo importante de lo que estamos hablando. Bueno, pues esta niña tiene una lectora de segundo de primaria y me dice que tiene una precisión con un porcentaje de errores de casi el 9%. Es elevado. Un 9% de errores es mucho, ¿vale? Para alguien de cuarto de primaria, equivocarse casi un 10% de las palabras que lees, esto es muchísimo. Vale, bueno, me da gráficas, vamos a pasar, me da gráficas muy pormenorizadas, pero todo esto, todas estas gráficas y toda esta información, lo que me permite es hacerle la pauta de trabajo personalizada, ¿no? Y en este caso sabéis que tenemos, no todas, estamos todavía en ello, pero cada día más, porque cada día trabajamos en ello, más sesiones adaptadas al rioplatense, ¿no? Que es este castellano fabuloso que se habla pues en Argentina y en Uruguay. Bueno, estas sesiones son lo que me va a permitir pautarlo exactamente a las necesidades del niño. Lo voy a poder hacer en castellano, en catalán, en castellano de España, digamos, en catalán, en euskera, que es la lengua que se habla en el País Vasco, y en rioplatense, que es lo que acabo de decir, ¿vale? Y dentro de nuestra herramienta de colegio es totalmente automática, porque las maestras no tendrían posibilidad de hacer esto, pero nuestra herramienta de consultorio es automática y manual, tiene las dos formas, pero la forma manual, ¿qué permite? Pues permite que este vestido a medida sea un vestido a medida pues, de alta costura, o sea, de las mejores firmas de París. Y bueno, todo esto está aquí dentro de la plataforma para que la profesional pueda escoger el mejor camino de aprendizaje. Vale, pero tenemos también, ¿no? Tenemos una parte que si se quiere está automatizada. Esto confiere mucho menos trabajo al profesional.
Y esto es o para niños. Antes os he dicho, están los disléxicos, pero ahí está un 30% de niños que tiene que trabajar lectura y de este 30%, no todos están tan mal, ¿vale? Pues los que no están tan mal quizás no necesitan un vestido tan exactamente hecho a medida y podemos utilizar la pauta automática de Glyphing, que es mucho más sencilla, ¿vale? Por lo tanto, tenemos las diferentes versiones para poder, o también tenemos, y esta es una idea que no es mía, esta es una idea, no sé si está Paula García Lorca de Chile, si está escuchándonos hoy, pero Paula es la persona que me dio la idea. Me dijo, mira, yo empiezo a trabajar con todos los niños en el Glyphing Pro, que es el Glyphing de alta costura que está dentro del Glyphing Gabinetes, ¿vale? Y yo con todos los niños empiezo allí. ¿Por qué? Para hacerles realmente un vestido muy a menudo. Pero estos niños van ganando autonomía a medida que trabajan con Glyphing. Van siendo cada vez mejores lectores y además conocen cada vez mejor Glyphing. Pues, ¿qué hago? En el momento en que veo que pueden hacer el salto, los quito de Glyphing Pro y los pongo en Glyphing Go y resulta que les estoy haciendo un upgrade. Para ellos es un upgrade porque cambia un poco la estética del juego y tengo una pauta automática que me hace más fácil la aplicación de Glyphing. Por lo tanto, tenemos diferentes maneras de trabajar y todas son buenas y algunas no las hemos inventado nosotros, sino que sois vosotras que tenéis muy buenas ideas y que nos las compartís y nosotros también aprendemos. Antes me he saltado un punto que era el de la intensividad, el de intensivo. Entonces, aquí, esta es la parte en la que yo digo, aquí tenemos que confiar en que el entorno haga su parte del trabajo. Como en todo en la vida, no estamos solos, nosotros funcionamos en función de cómo funcione también el resto. Nosotros hemos preparado Glyphing, hemos preparado una plataforma, hemos preparado, lo hemos pensado, lo seguimos trabajando, lo seguimos mejorando, pero al final necesitamos al otro lado un niño, una niña que si tiene que mejorar lectura, tiene que trabajar 4 días a la semana, de 15 a 20 minutos cada sesión que le proponemos cada día. Y aquí nosotros no podemos hacer nada más que motivar para que el niño siga trabajando, que son algunos de los puntos que van a venir ahora. Pero al final necesitamos esta dedicación que va a depender, por una parte, de las profesionales, pero por otra parte, indispensable del niño y en muchas ocasiones de su familia, porque en muchas ocasiones necesitamos que la familia esté ahí. Yo sé que ahora se está hablando de inteligencia artificial todo el día. Se quiere que los programas reconozcan la voz. Estamos trabajando en ello, ¿eh? Pero me encanta la inteligencia artificial, ¿eh? A mí me encanta todas las novedades tecnológicas. Me gustan mucho, me atraen muchísimo. Y seguramente por eso se hizo Glyphing, porque ya me atraía todo el mundo tecnológico. Pero hay cosas en las que tenemos que tener interacción humana. Estoy segura de que un día diseñaremos un Glyphing que pueda ser totalmente autónomo, máquina y niño. Pero que pueda ser autónomo, máquina y niño, no quiere decir que no sea bonito que esté el adulto ahí al lado para acompañar, ¿vale? Porque al final sí que hay toda esta parte cognitiva, pero hay una parte emocional que está allí. No podemos dejar a los niños solos delante del ordenador. Bueno, pues esta es la parte en la que necesitamos que alguien haga algo por nosotros, porque nosotros ahí no podemos llegar. Vale, pues el punto siguiente, directamente, ¿no? Necesitamos que sea intensivo, se tiene que trabajar desde el otro lado. Eso es lo más difícil de pedir, porque yo lo he explicado otras veces, ¿eh? Yo intento hacer cada mañana 20 minutos de yoga. Lo hago porque creo que me va bien y me va bien, pero lo hago también porque digo, tú les estás pidiendo a la gente que haga 20 minutos de Glyphing cada día, pues oye, toma la misma medicina para que no te olvides nunca de lo difícil que es esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirlo, solo son 4 días a la semana, 20 minutos. Bueno, todos tenemos una vida y tenemos muchas cosas, pero al final hay que poner prioridades. Y la salud, por ejemplo, yo hago yoga porque me parece que lo necesita mi salud, ¿no? Pues la salud emocional y cognitiva de un niño que lee mal está en hacer 20 minutos de Glyphing cada día. Por lo tanto, al final hay que poner prioridades, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas y porque es mucho más fácil ir a mirar la televisión o ponerse una película de Disney. Es mucho más fácil para nuestro cerebro que entrenar. Es mucho más fácil dejar a un niño solo con un ordenador que estar allí con él y ver lo que necesita, ¿no? Yo
a veces tengo testimonios, ¿no? de niñas, de niños, cómo han cambiado solo por el hecho de que haya la mirada. Tengo una amiga que está aquí, Rosa, que hoy está escuchando esto, que me estaba compartiendo pues un ejemplo, ¿no? Solo el hecho de poner mirada sobre ese niño, que haya un adulto responsable que está atento a ese camino y moviendo un poquitín las cosas, protegiendo a veces, proteger a los niños, a veces los tenemos que proteger del entorno y el entorno son también las pantallas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Vale, pues necesitamos que sea lúdico para que los niños pues quieran realmente entrenar lectura, porque ya sabemos que les cuesta y que es mucho más fácil mirar Disney. Vale, pues lo tenemos que hacer lúdico. Y aquí hemos puesto un vídeo, Dani ha preparado un vídeo. Esto sería, por ejemplo, un juego de velocidad y precisión. Esto es descodificación fonológica. Esto es el principio alfabético a través de un memory. Todo eso está mezclado, ¿eh? Aquí no hay graduación. Esto es secuencia narrativa, ¿no? Hemos leído un texto y tenemos que ver cómo se compone para poder entenderlo. Aquí es precisión, atención y también vía léxica, es decir, habéis visto que en algunos casos trabajamos con no palabras, pero cuando trabajamos con palabras estamos trabajando la vía léxica. Aquí estamos trabajando vocabulario a nivel muy sencillo. Pensad que las sesiones de Glyphing van desde 4 años, infantil de 4 años, con las previas de lectura, no con la lectura, con las previas de lectura, hasta adultos. ¿Vale? Aquí hemos puesto, es más jueguito, que es un poco más infantil, pero bueno, que sabéis que hay muchas actividades y muchos juegos. Todo esto, además, tiene que ser medible. ¿Por qué tiene que ser medible? Bueno, pues por donde hemos empezado, ¿no? Con la parte científica. Es que tenemos que saber si lo que hacemos funciona. Medimos la entrada, medimos la salida y tenemos que medir todos los pasos. Cuando medimos los pasos, pues allí nos apoyamos en los baremos. Y aquí os quiero enseñar una cosa de la que yo estoy muy orgullosa, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos dicho, vale, te hacemos una evaluación de lectura, ¿no? Donde te evaluamos no palabras, que es vía fonológica, te evaluamos palabras, que es vía léxica, y te evaluamos texto, que es vía léxica y vía fonológica juntas, y además comprensión lectora, ¿vale? Y esto nos dice que esta evaluación a ti te ha dado que tienes problemas de velocidad, la comprensión te ha ido bien, ¿vale? ¿Por qué te ha ido bien la comprensión? Porque has tenido un 83,3%, está aquí abajo, ¿vale? Pero en mecánica lectora tienes un percentil 3. Y esto, bueno, esta es una niña en catalán, es esta niña que estoy entrenando yo, te da un percentil 3. ¿De qué? De cuarto de primaria, porque eres una niña de cuarto de primaria. Y te dice que este percentil 3 de cuarto de primaria, es decir, percentil 3 quiere decir que el 97% de tus compañeros leen mejor que tú. Tú estás bastante hundida en la miseria de la lectura. Y esto te dice que es una edad lectora de segundo de primaria, ¿vale? Esto es lo que sé. Si voy a ver actividad por actividad, me doy cuenta de que percentil 0, percentil 0, percentil 0, percentil 0, no palabras, percentil 0. Esto que me está dando la vía fonológica de la niña o del niño, ¿vale? Pero mirad, no ha cometido errores. Es una persona que no comete errores de lectura, pero lee muy despacito. ¿Pero qué nos da Glyphing? Esta herramienta del rebaremo, que como me ha dicho que la edad lectora es de segundo de primaria, yo rebaremo a segundo de primaria. ¿Y qué hace Glyphing? Me va a buscar los baremos de segundo y me dice, mira, este resultado de esta niña, si fuera una alumna de segundo, le daría un percentil 27. Esto quiere decir que Glyphing nos ha dicho que es una edad lectora de segundo, pero es que tampoco llegamos a la media de segundo, porque en la media de segundo tendríamos aquí un percentil 50. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Rebaremamos a primero y que tenemos la edad lectora real de esta niña. Esta niña de cuarto, ¿vale? Que tiene una edad lectora de segundo, en el fondo está en una edad lectora de percentil 69 de primero. Esto sí que es un poco por encima de la media. Por lo tanto, esta niña de cuarto, si estuviera en primero, estaría bien, pero es que no está en primero, está en cuarto. Por lo tanto, yo que sé ahora que tengo una niña con una lectura de primero
y yo tengo que empezar a trabajar desde primero. Pero no solo me sirve para esto, me sirve que yo cuando esta niña vaya trabajando, yo voy a ir rebaremando porque yo tengo que ver cómo suben los percentiles del punto en el que ella esté. Porque si yo miro los percentiles de cuarto, ella mejora, lo que mejora es tan poco que en cuarto todavía no lo verás reflejado. Pero si te vas a mirar los percentiles de primero o de segundo, que es un juego que la plataforma te permite hacer constantemente, yo allí sí que estoy viendo la mejora. Y yo digo siempre que no hay nada peor que no mejorar, ¿no? Que es mejorar y que nadie se dé cuenta, porque tú al final tú tiras la toalla. Si tú mejoras pero nadie se da cuenta, ni tú misma, tú tiras la toalla. ¿Vale? Bueno, estamos terminando. Necesitamos que se gestione el error, porque hemos visto que esta niña se equivoca poco. En este caso anterior, esta niña se equivoca poco. Pero tenemos niños que se equivocan mucho. Yo tengo el ejemplo de Mario. Como Mario, cuanto mayores son los niños, más se equivocan. ¿Por qué? Porque ellos intentan correr para leer y entonces cometen muchos errores. Por lo tanto, lo primero es no cometer errores y lo segundo es ir a buscar velocidad. Esto siempre. Vale, pero tenemos que gestionar el error. ¿Por qué? Pues porque yo tenía a un niño de quinto, debería estar en sexto, pero estaba en quinto, cometiendo una cantidad de errores tremendo. Yo no puedo estar todo el rato diciéndole a Mario, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal. Porque al final Mario me dice, y me lo dijo un día, me dijo, mamá, hazlo tú, que tú sí que lo haces bien. Claro. Por lo tanto, hay que gestionar el error. ¿Por qué? Porque el error duele literalmente. Y hay un correlato neurobiológico que nos lo sustenta. Y esto es, evidentemente, esto es un poco reduccionista. El cerebro es un poco más complejo que esto. Pero bueno, pero nos sirve. ¿Por qué? Porque hay una zona en el cerebro, la ínsula, que está muy dentro. Muy dentro significa que es muy reptiliana. Es decir, es una zona del cerebro que compartimos con las serpientes, ¿no? Que es la zona del cerebro que detecta el error, pero también es la zona del cerebro que detecta el dolor. Por lo tanto, cuando yo detecto un error, se activa la misma zona que detecta el dolor y por eso el error duele. Y yo lo escribo así, literalmente, nos duele. Y todos, yo siempre lo digo, yo tengo, cuando explico esto, siempre me viene, evidentemente he cometido muchos más errores en mi vida, pero tengo alguno que cuando lo recuerdo me duele otra vez. Y, ostras, esto lo hice mal, lo hice muy mal, me equivoqué, aquí me equivoqué, ¿no? Y ya me he perdonado, pero cuando lo recuerdo me sigue doliendo. Bueno, pues porque se vuelve a activar mi ínsula, ¿no? Con esa memoria, con ese recuerdo, se vuelve a activar mi ínsula. Bueno, pues es también muy bonito, no sé si conocéis a Antonio Damasio, que no lo he puesto entre los grandes porque él no trabaja en lectura, pero Antonio Damasio tiene unos libros sobre neurociencia fabulosos. Y él dice que podría ser, ¿no?, que la ínsula sea el sitio donde surge la conciencia, ¿vale? Por lo tanto, es esa parte del cerebro que se da cuenta, ¿no? Y se da cuenta también del error. Pero evidentemente también nos pone en marcha el dolor. Por eso, cuando nos equivocamos, nos duele. Y por eso el error hay que gestionarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy aquí en Glyphing? Comemos juntas las personas en la cocinita y ha surgido el tema, ¿no? Hoy en día parece que hay una tendencia, al menos aquí en Europa o al menos aquí en España, de sobreprotección desmesurada. Entonces, no queremos que los niños sufran nada. Y como no queremos que los niños sufran nada, les decimos que todo va bien y que todo lo han hecho bien. Bueno, estoy totalmente en contra de este proteccionismo. O sea, a los niños hay que decirles aquello que no hacen bien, pero lo tenemos que hacer gestionando esa manera de corregir, ¿vale? Esto será un webinario que las personas que os habéis inscrito ya recibiréis la invitación por si os queréis inscribir, que va a hacer Silvia Figliacone. Silvia Figliacone es de Buenos Aires, Argentina, es usuaria de Glyphing y lleva el centro Neuroeduca de Buenos Aires, ahí creo que son 4 centros Neuroeduca. Es una profesional como la copa de un pino y este verano, bueno, mi verano, vuestro invierno, cuando estuve en Argentina, estuvimos hablando de este problema, ¿no? De aprender a gestionar el error en lugar de enmascararlo para que el niño no sufra.
¿Por qué? Porque, y aprovecho también para decir que hay otro webinario sobre otras aplicaciones de Glyphing, en este caso es en la lectura con niños TEA. Con niños TEA. Vale, pues ahora os acabo de explicar este tema del dolor y del error y os invito a que os apuntéis en la agenda el 29 de mayo a las 4 de la tarde hora española con Silvia Fitzgiacone. Vale, el error es motor de aprendizaje y de autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a manejar el error, porque me doy cuenta de que me equivoco y eso me sirve para aprender. O sea, he cometido un error, tengo que hacerlo diferente. Pues no, está clarísimo, ¿no? Lo hemos tenido claro toda la vida, parece que es ahora que ya no lo tenemos claro, que para aprender tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar y eso significa corregir ese error, ¿no? Pero la cosa que es muy divertida de este tema es que se hizo un estudio de cómo se activaba el cerebro en los buenos estudiantes y en los malos estudiantes, ¿vale? Cómo se activaba el cerebro en el momento en que se detectaba un error, ¿vale? Entonces habría como 3 curvas de aprendizaje. Yo solo he puesto 2 porque son las que nos interesan. Una primera curva de aprendizaje, de activación, del cerebro, cuando el cerebro detecta el error, es lo que se llama una curva ajustada. Es decir, es suficientemente alta como para que te preocupe y es ese puntito de dolor, ay, esto no lo he hecho bien, lo suficientemente alta como para que te preocupe, pero no tan alta como para que te bloquee. Y esto es lo que te permite corregir el error y seguir adelante y además aprender. La próxima vez no me ocurrirá y si me ocurre ya lo volveré a corregir. ¿Vale? Esta era la curva de activación que tenían los buenos estudiantes. Los malos estudiantes tenían una curva desajustada. ¿Qué quiere decir desajustada? Demasiado alta. Es decir, era tanto el dolor, ¿no? Tanto me duele haberme equivocado que o no lo hago nunca más. Esto es lo que hizo mi hijo cuando me dijo, mamá, hazlo tú, que tú sí que sabes. Estaba yo tanto con esto está mal, esto está mal, esto está mal, que me dijo, bueno, pues ya lo harás tú. Y claro, yo tenía que hacerlo un poco diferente, ¿vale? Y ya lo hice un poco diferente, que es esta gestión del error. Habría un punto C y el punto C sería cuando uno no se da cuenta del error y por lo tanto sigue su camino tan tranquilamente. Bueno, pues allí, tanto en lectura como en la vida, pues la factura te llega por otro lado, porque si tú no te das cuenta del error, pues en algún momento vas a recibir un input que no sabrás de dónde te llega, ¿no? Pero te llega de que te estás equivocando y no te das cuenta. Y ahora, lógicamente, no estoy hablando solo de lectura, estoy hablando de cualquier otra situación en la vida, ¿no? Bueno, pues lo que necesitamos es tener esta curva, ¿cómo se llama?, ajustada. Y eso se hace gestionando el error. Es decir, no se hace escondiendo el error, se hace gestionando el error. Y ya os digo, Silvia Fitzgiacone lo explicará en la próxima ocasión. Toda esta gestión del error nos lleva a la autonomía, ¿no? A la autonomía del usuario que vaya en aumento, porque lo que nosotros queremos es que estos niños dejen de hacer glyphing o cada vez puedan hacer glyphing de forma más autónoma porque se van gestionando, porque han desarrollado metacognición, ¿no? Es decir, estoy entendiendo cuál es mi manera de aprender, estoy entendiendo que me lo tengo que leer 2 veces, estoy entendiendo que tengo que subrayar, estoy entendiendo que cuando una palabra no la entiendo tengo que preguntarla o ir a buscarla al diccionario. Estoy aprendiendo que, aunque me cueste, resulta que si lo hago, mañana estoy contento porque en la clase puedo leer en voz alta. Estoy contento porque estoy aprendiendo que mi manera de funcionar es. Esto es lo mejor que le podemos dar a un niño. Y nunca es pronto para empezar. O sea, podemos empezar desde el principio, porque esta autonomía es algo que hay que ir dando, no de golpe, sino cada día un poquito, hasta que al final tienen 25 años y si la economía les deja, se van de casa, ¿no? Vale, y finalmente necesitamos que esto les guste. Y esta vuelve a ser una parte importante de nuestra preocupación, ¿no? Nosotros continuamos haciendo muchos cambios. Hace poco hemos cambiado todo el código de programación. Esto nos ha permitido hacer las actividades, más lúdicas y nos va a permitir muchos más cambios y ajustes que estamos haciendo para que cada vez Glyphing sea
ajustado a lo que los niños esperan, que los niños esperan mucho, ¿no? Porque tienen el mágico mundo de Disney, tienen todas las películas de Netflix, tienen todos los videojuegos donde no hay que pensar mucho, pero sí que hay muchas luces y muchas carreras y muchos estímulos, ¿no? Muy interesantes. Por lo tanto, hemos desarrollado cosas como el mundo Glyphing, seguimos mejorando los juegos, incorporamos muchos memories, porque el memory es un juego de toda la vida, muy fácil, pero que encanta a los niños y que, como hemos dicho, es una clave del aprendizaje, esta mejora de la memoria, y además adaptando el nivel de dificultad, que esta es la clave. Y esta clave de adaptar Glyphing al nivel de dificultad justo y necesario que necesitan los niños está en la pauta automática, ¿vale? Que es ajustada, pero no tanto, y sobre todo está en manos de las profesionales de consultorio, de gabinete, que sí que tienen la herramienta en sus manos y que pueden poner la sesión exacta cada momento. Y me parece que esta es mi última diapositiva. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en directo. Ahora abrimos un espacio para intervención y el algo más, a ver, espero que lo hayáis recolectado en cada una de las diapositivas, y el algo más es también este regalo que vais a recibir por correo en unos días, cuando podamos enviároslo. Y ya está, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, me encantó. Yo quería, ya que estás ahí, Berti, hacerte una pregunta. Cuando yo evalúo a los chicos muy chiquitos, eh, bueno, de sala de 5 evalué solo uno, ¿no? Pero ponganles primero, segundo, tercer grado, que son chicos que, algunos que por ahí no conocen ni siquiera las letras, pues yo trabajo con chicos con necesidades educativas especiales o cuando llegan a mí están muy desfasados. Eh, es muy frustrante la evaluación inicial, la de sala de 5, porque pasamos de las letras a sílabas directas para evaluar, que por ahí ni siquiera son como las consonantes prolongables, no es que le evaluamos más, su, la, sino que enseguida ya aparece, qué sé yo, la J, la G, la C, y después ya pasamos a sílabas, a monosílabos, que en el camino de la alfabetización ya es un paso enorme pasar al monosílabo. Después pasamos a los sinfones, que es como lo último, los grupos consonánticos. Y entonces yo me quedo con una mala sensación cuando los evalúo a los chicos. Hay otros que directamente les he puesto Glyphing sin evaluarlos, porque me parece frustrante incluso Sí, cuando los Florencia, avanzados. la evaluación está en tus manos. Tú la paras cuando la tienes que parar. Sí, 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 la paro, pero acá quería decirte algo que por ahí me parece que estaría bueno. A mí me encanta, por ejemplo, por ahí para la evaluación de nivel inicial estaría bueno que pongan también desafíos de rimas o cosas más de conciencia fonológica, que ustedes de hecho tienen actividades por ahí con las boquitas, como que asocien. Creo que se podría llegar a lo Mira, mejor a evaluar. Florencia, yo te invito a una cosa. Y ya Sí. tenemos estas cosas. Yo te invito a una cosa. Puedes escribir a laura.garcia@glyphing.com y tú le comentas estas cosas, porque Ah, bueno. ella es responsable de la evaluación de sala de 5, Ah, ¿vale? buenísimo. Gracias, Eh, Muy no, amable. no, gracias a ti por el apunte, que es una Dale. crítica, pero ha sido con cariño, ¿eh? No, no, a ver, lo No, digo desde. No, no, a mí me encanta es Glyph. broma, Florencia, es broma. Digo como sugerencia. Es broma, es broma. No, no, que está muy bien que nos lo digas y le escribes a laura.garcia@glyphing.com y ella Dale, y a lo mejor realmente podemos poner otras actividades porque tienes razón, las tenemos. Las tenemos. claro. Bueno, gracias, Gracias a ti, gracias a Muy ti. linda toda la presentación. Muchas, muchas gracias. Montserrat, yo quiero decir algo. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Adelante. Am, pues no hace mucho me hablaron de los reflejos primarios. Reflejos primarios son los que el bebé tiene desde las 9 semanas de gestación hasta el año de nacimiento. Y estos reflejos se van integrando a medida que va creciendo. Pero si no se integran, dan lugar a problemas.
Y entonces hay una señora americana que ha estado trabajando como 30 años, ella creo que es bióloga o algo así, pero entró en el mundo de la educación también por problemas de ella misma, que tenía en el aprendizaje y tal, y pues tiene su tesis, ¿no? Y es hacer unos ejercicios. Primero, en kinesiología, testar qué predominancia de hemisferio tienes, si derecho o izquierdo, y después cuál es tu ojo, oído, mano y pie predominantes. Y a partir de ahí, pues hay gente con lateralidades cruzadas, que ella llama, y hay 32 tipos diferentes de enfoque, dependiendo de dónde tienes tu, tu énfasis, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay unos ejercicios que hay bastantes más, pero en realidad hay como unos 15 para trabajar precisamente etapas que no se han integrado. Por ejemplo, dice ella, un niño que no ha gateado en su edad de gatear tiene una estructura cerebral, digamos, que tiene que completarse. Entonces se hacen unos ejercicios Sí, cruzados y eso sí. mejora todo. O sea, esto hay gente que utiliza toda esta parte, hay gente que lo utiliza. Lo que pasa es que en la lectura, desde el punto de vista cognitivo de la lectura, no se cree que estas etapas, que puede ser sí que sean necesario integrar, pero que no afectan en la lectura. Es decir, no digo que no haya etapas que a lo mejor se tendrían que integrar, pero no afectan en la lectura. A lo mejor afectan en otros sitios, pero, por ejemplo, todos tenemos hijos que no han gateado. Yo tengo 3 hijos y 2 no han gateado y 1 ha gateado, solo 1 ha gateado. Y de los 2 que no han gateado, 1 es disléxico. Pero la que no ha gateado, la otra que no ha gateado, es un portento de la lectura. Es decir, que a lo mejor sí que le falta integrar que no hayan gateado, pero no tiene nada que ver con la lectura. Y sí que conozco gente que trabaja desde este enfoque y que si una de las cosas es esto, pues gatear. Tú no has gateado, pues gatea ahora. Sí, sí. Esto sí que lo conozco. Pero al menos en lo que se sabe hasta hoy en la lectura y desde el punto de vista cognitivo-conductual, que es el nuestro, que es cognitivo y neurociencia, no parece que haya ninguna relación, ¿no? Y también porque ahora se sabe, ¿no? Con la neuroimagen, se sabe muy bien qué partes del cerebro están implicadas en la lectura y no parece que haya ninguna relación con esta parte de las etapas primarias, que a lo mejor algún día resulta que sabemos más sobre el cerebro y sale que sí, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Pero bueno, igualmente es muy interesante todo Sí, esto. y después también había otra manera de enfocar eso y es, hay niños que son kinestésicos, es decir, que necesitan el movimiento para integrar un conocimiento, otros que Sí, son auditivos y otros que son visuales. Entonces, dependiendo de qué ojo utilizas tú, si estás sentado en una parte de la clase o en otra, va a dificultar o a hacer más fácil la lectura o sea lo que sea. Quiero sí, decir, sí. que no es solamente el cerebro el que aprende, esto es la conclusión, sino que es todo el cuerpo y tiene que funcionar como un todo. Entonces, esto de tener a los niños 5 horas sentados casi que es antirreglamentario. Sí, sí, esto es un dilema, Rosa, esto es Sí, un dilema enorme, porque sí, 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 esto lo explica muy bien también este señor que murió hace poco, que le hicieron Lord, que era inglés, eh, que ahora me acuerdo de su nombre. Bueno, que él ponía el ejemplo, ¿no? De esto, de personas que necesitan el movimiento. Por ejemplo, yo esto lo decía de mi hijo Jan. Mi hijo Jan es una persona física y una persona que realmente todo lo que es deporte se le da perfecto porque tiene el cuerpo y tiene la habilidad para ello. Y claro, él tenía que estar 5 horas sentado en el colegio. Entonces yo siempre decía, es que si a Jan lo dejasen subir a los árboles mientras está aprendiendo, aprendería mucho mejor. Pero estaba sentado en una silla 5 horas. Sí, sí. Sí, sí, esto es un debate y estoy totalmente de acuerdo, pero de momento los colegios todavía no están, algunos sí, ¿eh? Algunos colegios ya están adaptados
Pero sí, es bonito esto, se aprende con todo el cuerpo. Sí, yo he dicho que se aprende también con el corazón, pero es verdad, se aprende con todo el cuerpo. Sí, sí. Gracias, Rosa. Bueno, gracias por la conferencia, me ha encantado. Gracias. Y he tomado buena nota de algunas cosas que, ostras, esto de que el error duele, lo veo, lo veo. Lo ves, ¿eh? Sí, sí, es que todos lo vemos. El error duele un montón, por favor. Sí, 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 sí. sí. Y la sensación de todo lo que todo lo que sabía hasta ahora no me sirve para nada porque tengo que aprender cosas nuevas y eso también lo encuentro. Bueno, eso es motor de aprendizaje, eso va muy bien. Sí, está bien. Muy bien. Y todos estamos ahí, ¿eh? Todos. Está Gracias, bien. Rosa. Gracias. Mira, veo aquí a alguien que pregunta, yo leo la última que ha entrado, perdón si hay otras, luego subo. Dice, ay, que se me mueve. Dice, buenas tardes, en el ejemplo de evaluación que ha presentado, obtenía percentil 0 en la mayoría de las no palabras, pero en cambio en las estructuras trisilábicas del percentil era de 20. Si no hay automatización en la tarea de conversión, ¿cómo explicarías la mejora en la lectura de las estructuras más complejas? Muy buena pregunta, Joana, y muy bien por haberlo observado. Eres muy rápida visualmente, veo, porque había muchas cosas en la diapositiva, pero tú has visto esto. Vale, pues sí, esto cuando pasa es curioso. Bueno, se puede explicar de la siguiente manera. Esto a mí me costó, pero hicimos varias pruebas y se explica de la siguiente manera. Era cuarto de primaria, ¿vale? En cuarto de primaria, en los baremos de cuarto, pues todavía hay muchos niños que las trisilábicas, no palabras, pues decaen. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la media baja, ¿vale? Entonces, ella no es más rápida en las trisilábicas, simplemente ella es igual de lenta en las trisilábicas que en las otras, estructuras. Pero como la media del baremo baja, ella se le acerca y consigue obtener un 20. Es por eso. O sea, sí que hay conversión, lo que no hay automatización, pero como sus compañeros también han bajado, su percentil ha subido. No sé si se entiende, pero es así. Es decir, tu percentil sube, cuando la media baja, tu percentil sube automáticamente. Y aquí el percentil de la media ha bajado. Ella probablemente lee igual de despacio las estructuras cortas que las estructuras largas. En cambio, la gente que ya tiene una buena automatización, que hace las estructuras cortas las lee muy rápidos y por lo tanto el baremo sube, pero las estructuras largas decae y entonces el baremo baja en general. Y ella allí alcanza a acercarse a sus compañeros. Pero muy bueno, Joana, porque mira, cuando yo estaba empezando con Glyphing y con la Universidad de Barcelona, a mí esto me rompió la cabeza y claro, luego me lo explicaron en la universidad. Me dijeron, no, esto es normal por este motivo. Pero yo salí un día de unas evaluaciones muy rayada por este tema porque no conseguía entenderlo. Pero muy, muy buena observación. ¿Vale? No es que haya una mejora, es que el punto de comparación ha bajado. Y sí, molt bé, Joana. Gràcies. Vale, voy a leer cosas a ver si, no sé si estáis leyendo y alguien que está leyendo me puede decir alguna pregunta que se nos esté quedando. A ver, ¿este vídeo queda grabado? Sí, el vídeo queda grabado. Mi hijo y yo encantados con Glyphing. Carreras, memory, sobre todo. Moltes gràcies, Almo. Sika Cole dice, usamos la plataforma desde el centro terapéutico, nos planifican las sesiones diarias y 6 días a la semana que son de unos 5 minutos. Si tú nos dices que son 4 sesiones semanales de 15, 20 minutos, ¿es efectivo para mi hija? Pregunta. A ver, sí, el 4-20 es como digamos la media, pero ¿por qué 4-20 y no 7-15? Bueno, pues porque muchas veces es más fácil conseguir hacer algo 4 días a la semana que 7 días a la semana. Si en el centro terapéutico creen que tiene que trabajar 6 días a la semana, 5 minutos, será porque creen que es lo mejor para tu hija. Pero les puedes preguntar, les puedes decir, mira, que Monse habla del 4-20, ¿qué pasa aquí? Pero seguramente tienen una buena razón. También no sé cuál es la edad de tu hija. A lo mejor es una niña muy pequeñita y lo de los 20 es un más menos, ¿no? Cuando los niños son pequeños, yo hablo muchas veces de 10 minutos y no más, ¿vale? Por lo tanto,
contraproducente no es seguro. Simplemente pregunta por qué el 6,5, pero probablemente es porque tu hija debe ser pequeñita. Pero si no es así, nos puedes escribir y lo miramos mejor. ¿De acuerdo? Vale. Y hay otra pregunta de Ramiro que dice, ¿qué significa un percentil menos 12? Vale, menos no puede ser un percentil menos. Los Vale. percentiles son como los porcentajes, van de 0 a 12, de 0 a 100. Entonces, un percentil 12 sí que puede ser y significa que estás en el 12% más bajo de la campana de Gauss. ¿Vale? Por lo tanto, quiere decir que el 88% de tus compañeros, de tu edad, de tu grupo de referencia, porque un percentil te sitúa en base a tu grupo de referencia. Entonces, un percentil 12 quiere decir que estás entre el 12% que peor lee en este caso. Pero un menos 12 no debería poder ser. Que yo sepa, igual hay algo que no sé y existe un percentil 12 en alguna dimensión planetaria. Bueno, después, ¿dónde nos apuntamos a los otros webinars de mayo? Sí, recibirán el mail con la posibilidad de inscribirse, perdón. ¿Vale? Y después, ¿mínimo 3 por semana es efectivo? Pregunta Rosario. Sí, mínimo es el 3 por semana. O sea, menos de 3 por semana es una, como dice Laura, es una caricia. Y bueno, es una caricia, pero no te acaba de fortalecer la musculatura. Tengo aquí a Gabriela que dice, a mi hijo de 13 años le cambió la vida la experiencia de Glyphing. Muchísimas gracias por el trabajo que realizan con él. Bueno, entre ese algo más, para mí ese algo más es la cantidad de personas agradecidas, ¿vale? Hay muchas cosas en algo más, pero es la cantidad de personas agradecidas. Pregunta, ¿puede una madre hacer el programa para su hijo por sí sola? Si no tiene muchas dificultades, sí que hay un camino automático que se puede hacer desde Glyphing. Pero nosotros, si vemos que hay muchas dificultades, lo que hacemos es derivar al gabinete. Y yo ya lo sé que hay gente que no quiere ir al gabinete, al consultorio, pero muchas veces es necesario. Antes os he hablado de una pauta personalizada y una pauta automática. Ken Robinson. Muy bien, muchas gracias, Gabriela Pirolo. Sí, la persona de la que yo quería hablar cuando he dicho de lo del movimiento era Ken Robinson, Sir Ken Robinson. Vale, ahora lo he visto, gracias. Bueno, pues eso, hay como dos pautas, ¿no? Entonces, con Glyphing directamente solo se puede hacer la pauta automática, no ofrecemos la pauta personalizada porque no trabajamos en ellos, sino que están los gabinetes que lo hacen. Pero si solo se necesita la pauta automática, se podría hacer. Me dice, nosotros estamos usándola en señoras en inicio de aprendizaje de lectura y escritura. Como bien se dijo, el avance es más lento, pero funciona genial. Les encantan las actividades. Yo estoy enamorada de la plataforma. Hombre, gracias. Jessica Nelson. Cualquier cosa me puedes contactar. Vale. Esto es porque alguien preguntaba, ¿Glyphing iría bien para personas mayores por el tema de la atención? Soy maestra de primaria, lo uso en clase y estoy muy contenta. Sí, pues mira, te ha contestado Jessica, muchas gracias. Vale. Luego, Glyphing para adolescentes, ¿está bien o lo encuentran muy infantil por el tipo de juegos y actividades? Sí, mirad, Glyphing funciona para adolescentes, lógicamente, porque necesitan lo mismo. Todos necesitamos lo mismo si tenemos que trabajar lectura. Es verdad, antes os he dicho, estamos haciendo cambios, bueno, hemos terminado ya una gran parte de los cambios, hemos cambiado el código de programación y eso nos va a permitir hacer que la experiencia del adolescente sea más adecuada a su edad. Ya lo tenemos, ¿eh? O sea, aquí lo tenemos en parte, pero tenemos que hacerlo más. Y ese más es en lo que estamos trabajando ahora. Porque a veces sí que es difícil que el adolescente acepte hacer un trabajo, pero muchas veces no es tanto por Glyphing, sino porque tenemos a niños que ya están
hartos, que ya están hartos, que ya quieren pasar de todo lo que sea académico. Pero igualmente estamos mejorándolo también cada día para que sea más adecuado estéticamente a los adolescentes. Y la nueva programación ahora nos lo va a permitir. Y de todas formas, por ejemplo, las burbujitas, los autodechoques no les salen a los adolescentes. Este tipo de actividad no les sale al adolescente, les salen otras actividades, ¿vale? Muy bien. Y luego dice mi hijo, Karina, fue diagnosticado con dislexia. Mi hijo fue diagnosticado con dislexia leve con 4 sesiones semanales. ¿Estaría bien? Pregunta. Está perfecto. Sí. Está perfecto. Mira, Rosa, que por aquí están preguntando que si puedes escribir en el chat el nombre de esta bióloga norteamericana. Si lo tienes y lo encuentras, si lo puedes poner en el chat porque alguien lo preguntaba. Vale, hay otra pregunta, veo, que dice, ¿qué pasa si no podemos asegurar la intensividad? Por ejemplo, con niños que no acuden cada día al centro educativo. Mira, Dani, este es un problema. Sí, Dani, me parece que escribías desde Barcelona. Este es un problema, claro. Esta es la parte que te decía que no controlamos y que tampoco controláis mucho vosotros. Me imagino que eres maestro y que a veces te encuentras pues, con que los niños no asisten a clase. Bueno, pues yo te diría que si aguantan 3 sesiones el día que vengan. O sea, al final los niños que no vienen al colegio tienen mucho más problemas aparte de la lectura. O sea, es un todo que les falta, pues porque cuando están en su casa, pues a lo mejor tampoco están atendidos en su casa, porque si no hay nadie que les lleve al colegio, quizás tampoco hay nadie en casa. Por lo tanto, yo lo que diría es que cuando vengan, que la lectura esté en la base de lo que ellos tienen que hacer. Y si conseguís que les guste Glyphing, que a lo mejor resulta que con Glyphing se os enganchan, si tienen que hacer 3 sesiones seguidas el día que vengan, que hagan 3 sesiones seguidas porque daño no les va a hacer. Por lo tanto, lo que te diría es que la intensidad, buscarla de otra manera, porque si no es muy difícil realmente. Sí. Y luego no sé si habría los incentivos externos, ¿no? O sea, si podríamos hacer que Otra cosa que estamos haciendo con este cambio de programación es que muy pronto Glyphing se va a poder usar en el móvil. Y esto podría facilitar que los niños pudiesen hacerlo desde el móvil de sus papás, ¿no? Niños que a lo mejor no tienen ordenador, no tienen tableta, pero móvil tiene todo el mundo. Por lo tanto, en breve se podrá hacer Glyphing desde el móvil. Voy a ver si hay más cosas. Gracias, Ana Marcela, por tus comentarios. Vale. ¿Qué pasa si no podemos hacer la intensidad? Aprendí muchísimo, sobre todo, corregir correctamente los errores de nuestros niños. Sí, nosotros también nos podemos equivocar, nosotros podemos cometer errores cuando corregimos a nuestros alumnos, pero también podemos aprender a cada vez corregir mejor. ¿Vale? Saludos también a Laura Bonilla. Mira, la pena es no haberos conocido antes porque mi hijo es de los que ha sufrido más en el tema escolar y yo también. Me emociono cuando hablo del tema, pero bueno, ya se puede hablar. Entonces, mi hijo ya tiene casi 17 años y os conocí pues buscando cosas por internet. Envié el mail y me ofrecisteis la plataforma porque en principio ya por su edad era como la plataforma para adultos que estáis trabajando en ella. Creo que no, que ahora estáis haciendo. Entonces, él ahora está haciendo un grado medio de informática, pero la comprensión es muy baja. Entonces, los estudios le cuestan muchísimo. ¿Vale? Como tiene tantas tareas ahora, no hemos podido hacer las 4 sesiones, pero ahora vamos a empezar, que se está acabando un poquito el grado y quiero que lo haga, porque he visto que el que sea intensivo es importante. Si hace una sesión ahora y otra la hace de aquí 15 días, entiendo que no hacemos nada, ¿no? Es poquito, es demasiado poquito, Vale. claro. Y, entonces, si ya empezamos, que él ya tiene programadas unas sesiones, ¿cuándo sería correcto hacer como una valoración por si ver si se tienen que cambiar
el nivel de las sesiones, bueno, no sé cómo No, valorar. no te preocupes porque todo lo que tu hijo haga queda grabado. Vale, Y en Glyphing siempre hay una asesora pedagógica sí, que la tengo. que lo mira. Y entonces, si Vale, ve que no es adecuado, ya... Y ya lo también dirá. puedes contactar con ella por WhatsApp, seguramente, y te dirá. Y te dirá, Vale. sí, sí. Tú sí, si algo te parece que no es adecuado o tal, Ujú. contacta. Sí. Vale, Y, de y acuerdo. yo también me emociono, ¿eh? Yo también tengo Ya. muchas veces que controlar el timbre, Sí, ¿no? el temblor de la voz, ¿no? Porque sí, sí. Sí, Mira, sí. Alex, Además, bueno, él me dijo que habíais tenido también resultados porque él parece que por la última valoración que le han hecho psicológica puede tener una leve discapacidad intelectual. Pero me ha dicho que también ha funcionado en niños así, ¿no? sí, El sí, tema del sí. brief. Ujú, Sí, 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 ujú. sí, sí. Pero yo quería comentarte que una vez estaba dando, dentro de un máster de psicología clínica en Argentina, ¿no? Eh, bueno, ahora no me acuerdo tampoco de su nombre, perdonad, yo cuando estoy en antena a veces me olvido de algunas cosas. Bueno, nos invitaron a hablar de lectura y de glyphing en ese máster. Y había 500 personas en la sala. Eran todo mujeres, porque la psicopedagogía está en manos de las mujeres y todavía más en Argentina. Y cuando yo termino, levanta la mano una señora, se levanta y dice, yo soy pediatra. Y yo pienso, ay, ahora va a salir una pediatra que me va a decir que esto no es científico, que no sé qué. Yo con mi miedo habitual, ¿eh? Porque yo tengo siempre un poco de miedo. Y la señora, en cambio, lo que dijo también le tembló la voz y dijo, yo es que quiero agradecer, y os va a parecer exagerado, pero es lo que la señora dijo. La señora dijo, Glyphing le ha salvado literalmente la vida a mi hijo. Dice, mi hijo se levantaba cada mañana y decía, mamá, yo antes que ir al colegio prefiero morir. Sí, O sea, un sí, a veces niño. ujú. Sí, a A, veces la a ti, ansiedad es fuerte. Ujú. sí, sí, Y sí. la Mi ansiedad la hijo nunca lleva, me dijo, la ansiedad digas, también la digas. llevamos las madres, ¿no? Claro, Porque es que que, no le claro, diga eso a tu hijo es muy duro. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Esto por eso es un sufrimiento para toda la familia. Y quien no lo ha vivido puede parecer que es exagerado, pero por eso pongo el ejemplo de esta mujer, que ella era pediatra, es decir, que tiene una formación científica, Sí, sí. técnica, tal, y en cambio ella dijo, es que fue hacer glyphing y ver que podía leer y dijo, mamá, ahora ya sí me puedo enfrentar al colegio. Era un niño de 8 años, ¿eh? Un niño de Ya. 8 años. Y sí, 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 por eso yo la pena es no haber podido empezar esto antes, haber conocido, porque yo siempre, cuando he ido, mi hijo lo he llevado, no es que lo haya dejado, desde los 4 o 5 años a reeducación y siempre les decía lo mismo. Yo creo que la base de mi hijo, dentro de muchas cosas, siempre la han visto, que es la memoria de trabajo, que le falla, y el tema de la lectura. Y nunca he visto un avance, solamente hemos visto un pequeño avance porque le hemos hecho terapias visuales y sí que ha ganado en velocidad. mm. Con las terapias visuales ha ganado en velocidad, eso sí. Pero todo lo demás, a lo mejor algo le ha ayudado, pero yo no veía avances en la lectura, que yo creo que es la base. Pues Alex, mira, yo, mi mail es montserrat.garcia@glyphing.com. Tú Ujú. ves trabajando y si en algún momento me quieres comentar algo, pues aquí estoy, Vale, ¿vale? pues muchas gracias, ¿eh? Y Muy sí, de nada, interesante todo lo que has expuesto, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. Y, y sí, el sufrimiento es muy grande y además es evitable, que esto es lo que más mal saben, es evitable. Y yo cuando se explican historias como la tuya, pues es claro, es que es como la mía. Es como la Vale. mía, es un diagnóstico tardío, o sea, muy tarde te das cuenta de dónde tenías que haber empezado a trabajar. Y Ujú. de todas formas te quería decir, en lugar de quedarte, ahora voy a hacer de psicóloga, Vale. en lugar de quedarte con lástima que no os he conocido antes, quédate con suerte que os he conocido ahora, porque tu hijo es muy joven. 17 años no son nada, él tiene toda la vida para aprender y para mejorar y para sacarle el Sí, partido que le pueda sacar sí, de mi lo que él pena es. es que pienso que he llegado tarde. Sí, No, sí, no has porque yo llegado pienso que he tarde, llegado tarde y eso es... Vale. no has llegado tarde, no, no te preocupes, no has llegado tarde porque siempre se puede hacer algo y de verdad, plantéatelo como, mira qué bien que ahora tengo algo
que me puede ayudar y plantéatelo así. Y por eso te digo, si entre medio falleces en tu, que te cuesta, escríbeme, porque yo Vale. he vivido lo mismo que tú. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada, a ti. Hola, hola Monse, hola Latinoamérica, Hola, Bea. hola, ¿qué tal? Pues ayer tuvimos la reunión de presentación a las familias que seleccionamos y yo también ahora mismo tengo nudo en la garganta porque es esperanza, ¿no? Que buscaban muchas mamás. Ay, perdón, creo que la tenemos. Súper motivadas, súper ilusionadas y con muchas ganas de arrancar. Ahora estamos buscando laboratorio informático que nos presten por aquí para iniciar, pero bueno, digamos que lo más importante ya está trazado. Y lo que quería preguntar, bueno, para los que nos están escuchando y no saben, es un proyecto que estamos iniciando en Costa Rica y vamos a trabajar con un colectivo de personas en condición de discapacidad. El abanico es amplísimo de tipos de discapacidad. Y entonces vamos a ver cómo nos funciona la herramienta con todas estas personitas y personajes que tenemos de beneficiarios en el proyecto. Y la pregunta, Monse, es si Glyphing tiene alguna herramienta para ir detectando aquellas posibles mejoras de la herramienta. ¿Qué quiero decir? ¿Algún machote para que las mamás que van a apoyar el proceso, los profesionales que van a acompañarnos también, podemos ir rellenando al final de cada sesión para aprovechar, ¿no? Al máximo la oportunidad y retroalimentar a Glyphing de las cosas que creemos que podrían servir para adaptar la herramienta más y mejor a personas en condición de discapacidad. Sí. Bea, para ponerlo en contexto, que tú ya lo has empezado a hacer, Bea es una catalana que vive en Costa Rica desde hace muchos años y bueno, entró a conocimiento nuestro por una amiga familiar en común y ella tiene este proyecto deportivo, ¿no? Hacia niños con discapacidad, pero que sabe que la lectura también es un punto en el que se podría intervenir y ahora empieza este proyecto. Y sí, yo te diría, Bea, que lo que podemos hacer es que si vosotras queréis ir haciendo como un corpus de estas cosas y nos podemos ver una vez al mes, por ejemplo, con Laura García, ¿no? Que ella es la cabeza de pedagógico en todo lo que sea y mejoras, pues lo podéis hablar con ella y todo lo que sea posible o ayudaros en formación que os pueda faltar o que cosas que nosotros podamos implementar, evidentemente, sí, lo que haga falta. O sea que Laura García es tu persona, Sí, es tu mujer. Perfecto. Perfecto. Pues Laura, prepárate. Un abrazo, te recuerdas a todos. Gracias, Bea. Una abrazada. Chao. Muchas gracias, Chao. buen día. Vale, dice Joana, llevo 6 o 7 años trabajando con Glyphing y puedo decir que todos los niños con los que he trabajado mejoran. Es una herramienta súper buena, muchísimas gracias. Y sí, se hace en casa, dice, como tiene que ser 4 días a la semana, claro, esto no lo he dicho, pero se hace en casa porque no podemos ir 4 días a la semana al consultorio. Sí. Bueno, si ha quedado alguna pregunta sin responder, por favor, escribid. Somos altamente accesibles, somos personas muy sensibles a las necesidades del prójimo, por lo tanto, escribidnos que os daremos respuesta. Y yo pues lo dejaría aquí ya. Acordaros de los seminarios, que os enviaremos la invitación. Para quien no conozca a Silvia y Florencia son 2 personas que yo las he escuchado muchas veces, pero nunca me canso de escucharlas. Nunca me canso de escucharlas porque saben mucho y porque lo transmiten muy bien. Las dos son, bueno, imagino que en Argentina la gente ya las conocéis, pero para quien no sea de Argentina y no las conozca,
que no se las pierda porque son señoras de primera división. Y ya está. Cierro aquí. Mira, Lisi también desde Estados Unidos nos escribe. Muchas gracias, Lisi, por estar aquí. Pues ya está. Cierro. Gracias de todo corazón, de verdad que es un placer compartir este espacio con vosotros. Gracias por estar aquí y gracias también a los que lo veréis más tarde. ¿Vale? Un abrazo y apago. Adiós.